Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la misericordia. El por qué viene la misericordia del Señor. ¿Por qué para siempre es su misericordia? ¿Lo dice conmigo? Porque para siempre es su misericordia. Algunas veces los hijos de Dios creemos que producto de lo que hemos hecho, la misericordia de Dios se ha acabado en nuestras vidas. Permítame decirle esto, eso es imposible. La misericordia de Dios es para siempre. ¿Me dice amén a eso? Grábeselo en el corazón porque es una verdad bíblica. Ahora, yo no estoy diciéndole esto para que esto sea una licencia para pecar. No. Esto no es una licencia para nosotros vivir a la libre, vivir en libertinaje. Pero si el día de hoy usted ha venido a este lugar a buscar el rostro del Señor, le ha fallado, se ha equivocado y está pensando que la misericordia de Dios se acabó, permítame decirle claramente, eso es una mentira. No es cierto que la misericordia de Dios se ha agotado para con usted. Vea una definición de misericordia: sentir compasión por los que sufren. Entonces, si usted vino el día de hoy y está padeciendo sufrimiento, si siente que la vida le está dando sufrimiento como remedio, entonces la misericordia de Dios es para usted. Y quiero que vayamos al Salmos 136. Y vamos no puedo leerlo todo, es demasiado extenso, pero vamos a leer algunas porciones importantes del día de hoy. Y cuando usted esté leyendo estas porciones, la parte que dice para siempre es su misericordia, quiero pedirle que usted la lea conmigo. Entonces yo inicio, Salmo 136, versículo 1 en adelante. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, hablando de Egipto, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da aliento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Y le damos la gloria al Señor. Aleluya. Ahora hay una pregunta: ¿por qué Dios tiene misericordia de nosotros? ¿Por qué viene la misericordia de Dios sobre muchas veces un pueblo desobediente, donde personas que no le importa Dios en absoluto? ¿Por qué está la misericordia de Dios siempre presente en la vida del ser humano? ¿Sabía usted que si la misericordia del Señor no estuviese en esta tierra, este mundo como lo conocemos, hace muchísimos años ya debería de estar destruido? Usted sabe que basta con un solo error, ni siquiera es con una mala intención, con un solo error que se cometa en un lugar donde existan las bombas nucleares, un solo error, eso podría desencadenar en la destrucción de todo el mundo conocido hoy en día. Un solo error. ¿Por qué no ha ocurrido? ¿Sabe cuál es la razón? Porque la misericordia de Dios todavía está sobre esta tierra. Esa es la razón. Usted y yo tenemos a un Dios misericordioso que sigue teniendo misericordia aun cuando el ser humano no quiere saber muchas veces nada de Dios.
Pero veamos algunas razones. La primera que quiero mencionarle es porque es la naturaleza de Dios que Él es bueno. Y dígalo conmigo, Dios es bueno. Esa es la razón. En una ocasión David se enfrenta a Saúl. David lo confronta, no fue una confrontación física, pero David le había perdonado, de hecho le perdonó varias veces la vida a Saúl, y en esa ocasión, una de las ocasiones, Saúl, al ver que David le había perdonado la vida, Saúl le dice, se humilla, estaba avergonzado porque David no había hecho mal, y David le dice a Saúl, es que yo no voy a hacer mal porque del malvado es la maldad, del impío la impiedad. Es lo mismo que ocurre con Dios, nada más que a un nivel superlativo, o sea, un nivel perfecto. ¿Por qué Dios no actúa mal con aquellos que actúan mal? ¿Por qué Dios no le da la espalda con aquellos que le dan la espalda? ¿Por qué Dios no toma venganza, no tiene ese comportamiento? ¿Sabe cuál es la razón? Es porque Dios es bueno. Dios es bueno. Y vaya conmigo al versículo 1 casualmente. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Si lo leemos de manera invertida, para siempre es su misericordia porque Él es bueno. Entonces, cada vez que usted se sienta en quizás la circunstancia en la que hoy está, que tal vez sienta que ya no tiene una esperanza para usted, que Dios se aburrió. ¿Cuántas personas me dicen a mí, ore por mí, yo ya tengo cansado al Señor? Eso es una mentira. Dios nunca se va a cansar de sus hijos. Quiero que se lo diga de nuevo. Dios nunca se va a cansar de usted. Siempre tendrá misericordia guardada, más que suficiente para usted. Siempre Dios tendrá misericordia de usted, porque Él es bueno. Amén, porque Él es bueno. Cuando estaba en el hospital con Samuel, una y otra vez venían las siguientes frases a mi corazón, y quiero leérsela. Aún en tiempos malos, Dios es bueno. Él siempre será bueno, y nada de lo que Él hace es malo. Se lo leo de nuevo. Aún en tiempos malos, Dios es bueno. Él siempre será bueno, y nada de lo que Él hace es malo. ¿Sabe por qué es importante que nosotros nos martillemos eso en la cabeza? Porque algunas veces, producto de nuestra desobediencia, nos vienen situaciones. Y entonces, ¿qué hacemos? Fácilmente decimos que Dios nos está castigando, que Dios ha traído este mal sobre nuestras vidas, pero nos olvidamos que Dios siempre es bueno y nada de lo que Él hace es malo para la vida de sus hijos. Y la circunstancia que quizás estamos atravesando, Dios siempre sacará lo mejor de esa circunstancia. El día de hoy Samuel regresó de sus vacaciones. Él vive en unas constantes vacaciones, pero estas eran unas vacaciones de las vacaciones. Y usted sabe que hay veces uno regresa de las vacaciones cansado, necesita como unas vacaciones de las vacaciones. Él vive de vacaciones sobre las vacaciones. Entonces hoy regresó y nos mandaban fotografías de él bañándose en una quebrada, en una poza, y yo lo estaba mirando y decía, qué linda que es la vida ahora, ¿eh? Qué felicidad. Pero ¿usted cree que podíamos hacer antes eso, antes del accidente? No podíamos hacerlo. Mi esposa me dice, me siento como en un año sabático después del accidente. Antes mi esposa, un permiso que le extendió el pastor David de quedarse en casa con Samuel para cuidarlo, era un estrés enorme. Y ahora él está tan tranquilo y la persona que lo cuida, que fue un ángel que el Señor nos mandó, le obedece a Samuel como a nadie en la vida. Me dice mi esposa, yo siento que estoy aquí en la casa y no hay nada que hacer. Ahora empezó a venir hasta la oficina conmigo. Porque dice, es que esto es una paz que quizás teníamos 12 años, 13 años de no haber experimentado. Es que, amados hermanos, escúcheme. Todo lo que Dios hace es bueno, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
Podemos darle fuerte ese aplauso a Él. Que eso le quede como una marca en el corazón, sabiendo de que Dios es bueno. Siempre Él será bueno. ¿Cómo se manifiesta la misericordia de Dios en sus hijos? ¿Cómo podemos ver las manifestaciones del Señor? Y quiero mostrárselo a la luz de este Salmo también. Número 1, Él hace maravillas en la vida de sus hijos. Es el deseo del Señor. Voy a marcarle bien esto. Es el deseo de Dios hacer maravillas en su vida. Es el deseo de Dios. Es el anhelo de Dios hacer maravillas en su vida. Una vez más, y se lo quiero decir a estos jóvenes que están acá, a estos hombres valientes, es el deseo de Dios hacer maravillas en sus vidas y en cada uno de nosotros. No se equivoque. Dios siempre desea hacer maravillas. Usted sabe, cada vez que tengo la oportunidad de compartir cuán grandes cosas el Señor ha hecho y pensar cuántas maravillas Dios ha hecho, está haciendo, y escúcheme, y seguirá haciendo en la vida de sus hijos. Eso significa en su vida. Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo maravillas en su vida, porque para siempre es su misericordia. Amén. Él seguirá una y otra vez. Y Él es único haciendo maravillas. Si alguien se sana por una medicina, Dios puede utilizar la medicina. Claro que sí. Por supuesto. Y bendecimos, gloria a Dios por la medicina. Pero donde la medicina ya no puede llegar, ahí llega la mano del Señor. Sobre Ruth, mi hermana, con este diagnóstico de cáncer. Me acuerdo la primera noche, no pude dormir y no perdí el tiempo, pasé orando. Pero este salmo se hizo realidad. Y léalo conmigo el versículo 4. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Todo lo que Dios hace es grande. Alguien un día me dijo: pastor, ¿por qué Dios hizo todo ese universo tan grande? ¿Para qué? Está vacío. Y le digo, hay una razón bíblica. ¿Y cuál es la razón? Es que los cielos cuentan la gloria del Señor. Ese cielo, ese universo que nosotros vemos, habla de quién es Dios. Entonces imagínese, su Padre Celestial se tomó la molestia de crear este universo, de crear toda esta tierra que es maravillosa. ¿No cree usted que Dios quiere hacer maravillas en su vida todos los días y todo el tiempo? Claro que sí. Entonces dígalo conmigo. Dios quiere hacer maravillas en mi vida. ¿Y cuál es la razón? Por su misericordia. Porque Él es misericordioso. Ni siquiera es por nuestros méritos. Es porque Él tiene misericordia de sus hijos. ¿Cuántas veces hemos orado al Señor y tal vez sabemos que no hemos hecho lo mejor, no hemos dado lo mejor? Y viene Dios y nos da ese extra. ¿De qué? De su misericordia. También cómo se manifiesta la misericordia del Señor, librando a sus hijos del mal. Esa es la manera. Y lo hemos visto. Cómo Dios interviene, mete la mano. Tal vez deberíamos de estar muertos el día de hoy. Cuando converso con personas de nuestra comunidad y me cuentan su testimonio y me dicen: pastor, yo debería estar muerto. Una persona el otro día me dice: accidente grave, debajo de las llantas de un vehículo, bebió gas, debería estar muerta, pero está con vida. ¿Cuál es la razón? Porque la misericordia de Dios nos libra de todo mal. ¿Y qué hablar, amados hermanos? Pasamos una pandemia que nadie conocía cómo manejarla. El doctor que me atendió la primera vez que me dio COVID me dice: pastor, usted debería estar muerto. Y le digo: bueno, debería para este mundo, pero las maravillas del Señor
se manifiestan porque Él es misericordioso para con sus hijos. Usted y yo estamos vivos, estamos en esta tierra y tenemos un propósito porque Dios sigue haciendo maravillas en su vida y seguirá haciendo maravillas y siempre Él hará maravillas en la vida de sus hijos y le damos la gloria al Señor por eso, ¿verdad que sí? Tal vez usted vino el día de hoy y dice, bueno, yo necesito un milagro maravilloso. Qué bueno, porque las maravillas del Señor el día de hoy se van a manifestar. Amén. Continuemos. El versículo 11 nos dice, al que sacó a Israel en medio de ellos, de Egipto, porque para siempre es su misericordia. Entonces podemos ver que Israel era literalmente imposible que pudiese salir de donde estaba. ¿Por qué razón? Porque no podía liberarse por sí mismo. Pero ahí estaban las maravillas del Señor, librando a Israel de un mal que ellos no podían controlar. Estaban esclavizados por 400 años. Era imposible que vencieran a la primera potencia bélica, armamentista de ese tiempo. Pero ese es el Dios de las maravillas. Una vez más, Él es el Dios que hace maravillas en sus hijos. Continuemos. Él es quien nos pastorea también. ¿Cómo se manifiesta la misericordia del Señor? Al pastorear nuestras vidas. Yo he notado que cuando uno le habla a una persona, tal vez le da una palabra de parte del Señor, le da una porción de las Escrituras, es posible que la persona en su razonamiento pueda recibir la palabra, pero cuando entiende que esa palabra no viene de parte de un pastor ni de un hombre, sino que viene directo del corazón del Señor, porque Él es el que está velando por esa persona, todo automáticamente cambia. Voy a darle un ejemplo. Eso es como cuando en una ocasión yo estoy orando al Señor y viene a mi corazón un versículo. Yo siento que ese verso lo he recibido de parte del Señor y de pronto recibo un mensaje luego de haber orado. ¿Y quieres saber cuál era el verso que me habían mandado en el mensaje? Exactamente el versículo que yo había sentido en mi corazón. ¿Quién lo mandó? ¿Sabe quién lo mandó? Fue Dios. ¿Haciendo qué? Pastoreando mi vida. Cuando alguien me dice, pastor, ese mensaje que me acaba de mandar, mire que yo estaba pasando. Y yo digo, ¿quién está interviniendo? A mí se me ocurrió mandar ese mensaje. No, no fue una ocurrencia de un hombre. ¿Quién es? Es Dios pastoreando su vida. Eso es igual. Dios es tan misericordioso que aún cuando somos medio irresponsables, que abrimos la Biblia y decimos, Señor, háblame. Y de repente nos sale un versículo y Dios diciendo, bueno, ya que ahí te voy a extender mi misericordia, porque eso no es correcto. Ve, lo hacemos y ahí Dios hablándonos. Pero otras veces, en una ocasión mi esposa en medio de una aflicción dijo, Señor, háblame, y abre YouTube para buscar un mensaje, y el mensaje que necesitaba fue el primero que le salió. Y alguien dirá, qué casualidad. Eso no es una casualidad. ¿Sabe quién es? Es Dios pastoreando su vida. Qué bueno que la Biblia no dice, el pastor Otoniel es mi pastor. ¿Sabe por qué? Porque diría a continuación, todo me faltará. Eso diría. Pero ¿cómo nos dice? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Él es su pastor. Él es el que pastorea su vida. ¿Decimos amén? Vaya conmigo. Versículo 16. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Es bonito ser pastor cuando todo anda bien. Es bonito ser pastor cuando la gente obedece. Es bonito ser pastor que cuando uno predica todo el mundo dice amén y qué bueno. Pero qué difícil es ser pastor cuando todo está oscuro, violento, caliente, difícil.
¿Y dónde dice las Escrituras que el Señor pastoreó a su pueblo? En medio del desierto. Quizás usted está diciendo, yo estoy en ese desierto, entonces permítame decirle, el Señor es su pastor y nada le va a hacer falta, porque para siempre es su misericordia. Amén. Para siempre es su misericordia. Vamos una vez más con otro aspecto. Siempre nos tiene presente. Producto de la misericordia del Señor, que Él es misericordioso, Dios siempre nos tiene presente. Sí, pero te desobedecen. Algunas veces así oran algunas personas. Mira, Señor, y te desobedecen. Pero Él siempre nos tiene presente, nos tiene esculpido en su corazón. Por más que nosotros le demos la espalda, aun cuando decimos que dejamos de creer en Dios, Dios sigue creyendo en nosotros. Cuando personas me dicen, yo ya no tengo remedio, yo ya no sirvo para nada, yo no sé qué hago en esta tierra, yo ya debería de morir. Yo estoy escuchando a esa persona y me pongo a pensar en qué está diciendo Dios. ¿Y sabe qué creo que está diciendo el Señor? Está diciendo, por mucho que tú creas que ya no hay esperanza, yo soy tu esperanza. Tú siempre estás presente en mi corazón. ¿Sabe que la Escritura nos enseña y nos dice que Él sabe bien los pensamientos que tiene acerca de nosotros? Y son pensamientos de bien y no de mal. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted vive pensando en alguien que no le importa? ¿Sabía usted? El ser humano piensa en las personas que ama. Piensa en las personas que odia. Escuche eso. Piensa en las personas que le hacen daño. Piensa en las personas a las que le quiere hacer bien, pero nunca está pensando en personas que no importan. Ahora recuerde, Dios es bueno, entonces nunca Él se inclina a lo malo. Eso significa que Él siempre está pensando en nosotros, nos tiene presente para lo bueno. ¿Podemos decir amén a eso? Ahora vaya conmigo, el versículo 23. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Tal vez usted ese es su caso y dice, yo vine aquí y me siento abatida. Me siento abatido, vengo con un diagnóstico, vengo con una noticia, vengo con una carta de despido y tal vez la anda aquí inclusive. Vengo con unos exámenes, vengo con una amenaza. Cualquiera que sea la situación, escuche, Él es en el que nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Dios no se ha olvidado de su vida. Él está presente todo el tiempo en usted, porque para siempre es su misericordia. ¿Decimos amén? Continuemos. ¿Cómo se manifiesta la misericordia del Señor? A través del sustento. Él es el que nos sustenta. Él es el que sustenta a sus hijos. Cuando pasamos las dos crisis que hemos pasado fuerte en mientras nosotros hemos sido pastores acá en Masaya, les voy a decir algo. Habían días que yo decía, Señor, ¿cómo voy a hacer para pagar la planilla? ¿Cómo voy a hacer? Recuerdo en una ocasión que estaba en el sofá de mi casa, agarrado a dos manos de la cabeza, diciendo, Señor, ¿cómo voy a pagar 100 quintales de arroz que hemos comprado si no tengo un solo centavo para pagarlo? Y el arrocero a quien se lo compramos me dijo, lléveselo. Yo y de valiente le dije, deme la cuenta de banco. Y sin el dinero. Y en ese sofá sentado, Dios me habló y me dijo, ¿y quién te crees tú? ¿Que eres el dueño de mi obra y que eres tú el que la sostiene? Yo soy el que la sostengo. Queridos hermanos, no es su trabajo, no es su jefe, no es su empleador, no son sus riquezas, no son sus negocios que le sustenta. Es Dios el que le ha sustentado y que le ha protegido y siempre lo hará hasta el final de sus días. Amén. Él nos sustenta. Versículo 25, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es
su misericordia. Cuando usted vea al malo prosperar, no se pregunta, ¿por qué? No, es que la misericordia de Dios se está extendiendo ahí. Y no desee nada malo contra esa persona. Al contrario, ore, clame. El compañero de trabajo que le está haciendo daño, y usted dice, ¿por qué le va bien? Porque la misericordia se está extendiendo sobre la vida de esa persona. Al igual que ha sido sobre usted y sobre mí, que nos ha sustentado. Entonces, la misericordia de Dios siempre estará presente en sus hijos. ¿Por qué no lo dice eso conmigo? La misericordia de Dios siempre estará presente en mí. En mí. Una vez más lo decimos, la misericordia de Dios siempre estará presente en mí. ¿Sabe por qué les insisto en esto? Porque algunas veces se nos olvida que las promesas son para nosotros. Y decimos, ¿será que eso es para mí? Sí, esto es para usted. Y si usted está aquí y está con vida, como me dijo ese doctor, usted debería estar muerto. Pero es que la misericordia de Dios que hizo se extendió. Estuvo ahí. Mis amigos Carla y Donald, a ellos les dio en una ocasión COVID y me dice Donald, pastor, al amanecer del cuarto día, yo me encomendé al Señor y le dije, Señor, creo que ya no puedo más. Parecía como que estaba esperando Dios que las fuerzas se agotasen para fortalecerle verdaderamente. ¿Por qué razón? Porque la misericordia del Señor seguía extendiéndose sobre la vida de ellos, al igual que en la suya. Quiero leerle algunas porciones más acerca de la misericordia del Señor. Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Grande en misericordia. Él es misericordioso, clemente, lento. Él es lento para la ira, pero es rápido, grande en misericordia. Mire cómo es la misericordia de Dios cada día. ¿Sabe cómo es? Es nueva. Si usted dice, no, ya Dios perdió la paciencia conmigo. No, el día de hoy la misericordia fue nueva sobre usted. Y vaya conmigo a Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Me encanta este verso y el versículo 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Así que por más difícil que se vea la situación, por más perdida que pueda sentir que el día de hoy sus circunstancias están, permítame decirle esto, cada día la misericordia de Dios estará por usted, porque son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. Y le damos la gloria al Señor por eso, porque grande es la fidelidad de Dios. Tal vez se estará preguntando, ¿y ahora qué hago yo con toda esta información? ¿Sabe qué tiene que hacer? Mañana que enfrente la adversidad, ya usted no va a estar más como antes. Cuando la adversidad venga, usted se va a parar y va a decir, Señor, hoy vengo a depender de tu misericordia. No me vengo a presentar por mis méritos. Un día alguien me dijo, hoy que celebramos la cena del Señor, ¿y a poco usted es digno de tomar la cena del Señor? Entonces le dije esto, quiero explicarle lo siguiente. Yo como ser humano fallado, no podría hacerlo jamás. De hecho, una persona que se meta dentro de una caja y no hable con nadie y no haga nada, tampoco sería capaz de participar de la cena del Señor por sus propios méritos. Pero producto de su misericordia, producto de que Él es paciente, producto de que Él es bueno, le ha placido a Él enviar a su Hijo que muriese por cada uno de nosotros y que su sangre nos limpiase de todo pecado. De tal manera que cuando Dios nos ve, el Padre Celestial ve a uno de sus hijos, no ve nuestras faltas, sino ve que cada persona ha sido perdonado, lavado y redimido en la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Amén. Así que cuando usted se pare frente a la adversidad, usted sabrá que no son por sus méritos,
sino que va a salir adelante porque la misericordia del Señor, como dice este salmo, se va a manifestar en su vida. Por más difícil que usted vea la situación, usted sabrá que Él es quien le sustenta. Por más amenazas que haya en contra suya, se va a acordar que Él es su pastor y que Él es el que le va a proteger, como enseña el Salmo 23. Entonces nuestras vidas ya no van a ser las mismas, porque sabremos que tenemos a Dios de nuestra parte, porque para siempre es su misericordia. Amén.